Vox vota en contra y tumba temporalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur que ha promovido Javier Milei. Veámoslo. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó a negociarse en el año 1999, es decir, hace ahora 27 años. Y hace unas semanas, por fin, el Consejo de la Unión Europea dio el paso final para lograr su aprobación definitiva y, en consecuencia, su entrada en vigor. Pues bien, ayer el Parlamento Europeo, gracias a una iniciativa impulsada por The Left, por la izquierda, por Sumar y por Podemos, y acompañada por el globalista Emmanuel Macron y también por Patriots, es decir, por Viktor Orbán en Hungría y por Vox en España, esa iniciativa del Parlamento Europeo ha conseguido bloquear por más tiempo todavía, algunos especulan que podría alargarse la cosa hasta 2 años más, la entrada en vigor de este acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Veamos a Jorge Buxadé, el principal eurodiputado de Vox, celebrar que el Parlamento Europeo, uniendo a la izquierda y a la derecha nacionalista y antiliberal, haya conseguido paralizar este acuerdo comercial. Lo hemos conseguido. La votación en el Parlamento Europeo lleva a obligar al Parlamento Europeo a plantear la cuestión de legalidad respecto de la validez del acuerdo Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una gran victoria para el campo gracias a la presión de Patriotas por Europa y de vuestro trabajo en las calles. Un argumento, por cierto, calcado al de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Hoy conseguimos que el Parlamento Europeo paralice Mercosur y lo envíe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mercosur significa reventar el campo para que ganen las grandes empresas. Estamos con los agricultores y ganaderos que cuidan la tierra y ponen comida en la mesa. Vamos, que este tuit es perfectamente intercambiable entre Jorge Buxadé e Irene Montero. Si no hubiese dicho desde un comienzo que lo ha escrito Irene Montero, no sabríamos en realidad quién puede ser el autor, porque los argumentos son idénticos. Y estos son los disque aliados de Javier Milei en España, cuando Javier Milei, al menos en esta materia, representa todo lo opuesto a lo que ellos están propugnando. Mientras que la extrema izquierda y también Vox son contrarios al libre comercio porque no se están oponiendo a este acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur porque sea insuficientemente liberalizador, sino porque, desde su punto de vista, liberaliza demasiado el comercio entre ambas áreas económicas. Mientras que la extrema izquierda y Vox son enemigos declarados del libre comercio, Javier Milei abraza, proclama, defiende las bondades del libre comercio tanto para Argentina como para el resto del mundo, porque no penséis que estos mismos argumentos peronistas no se escuchan también dentro de la Argentina. Los nacionalistas europeos dicen: el comercio va a desmantelar la economía europea, no podemos abrirnos al comercio, y los nacionalistas argentinos, los peronistas, también dicen exactamente lo mismo. Si abrimos nuestra economía al comercio, nos vamos a desindustrializar. Al final parece que el comercio empobrece a todos, cuando en realidad enriquece a todo el mundo, salvo a aquellos que no sean capaces de adaptarse para satisfacer con productos de mejor calidad y de menor precio a los consumidores. Y algunos, para seguir diciendo que apoyan el libre comercio, pero que se oponen en la práctica a cualquier apertura comercial, se agarran al clavo ardiendo de decir que el libre comercio sí, pero siempre que exista igualdad de condiciones regulatorias. Pero estas personas, en lugar de apoyar simultáneamente la apertura comercial y la desregulación económica, se apoyan en la enquistada hiperregulación dentro de Europa para enrocarse en una postura contraria a la apertura comercial.
porque Vox en ningún momento dice abrámonos al comercio y desregulemos la actividad económica. Lo que está diciendo es no nos abramos al comercio porque no podemos competir con los agricultores extranjeros, lo que implícitamente supone reconocer que estás obligando a los consumidores españoles a que paguen precios más altos por la cesta de la compra para poder sostener algunas, que no todas, algunas explotaciones agrarias y ganaderas dentro de la Unión Europea. Mucho quejarse de que la cesta de la compra cada vez se está encareciendo más y que los trabajadores no llegan a fin de mes con sus salarios, y luego cuando se plantea una medida que desde su propia lógica permitiría abaratar la cesta de la compra, porque si no puedes competir con esos productos extranjeros, es que se van a vender más baratos dentro de nuestras fronteras. Si no se vendieran más baratos, claro que podrías competir contra ellos. Pues cuando se plantean estas medidas que de verdad conseguirían abaratar el precio de los alimentos básicos de muchos ciudadanos españoles, entonces ahí España ya no es lo primero. Lo primero son los intereses lobísticos de los votantes de Vox. Por buscar un paralelismo para que se entienda la magnitud de esta desfachatez. Imaginad que abriéndonos al comercio pudiésemos conseguir que constructoras extranjeras produjeran vivienda en España a mitad de precio. Y que Vox, después de haber estado diciendo durante muchos meses, en este caso con razón, que tiene una honda preocupación por el acceso a la vivienda de millones de jóvenes españoles, en ese momento, llegados a ese punto, dijera que se opone a esa apertura comercial, porque entonces, claro, los constructores españoles, grandes, medianos y pequeños, no podrán competir con los constructores extranjeros, y que por tanto mejor que sigamos pagando las casas a los extraordinarios precios actuales. Pues bien, esto es lo que se ha hecho con la agricultura y la ganadería en el acuerdo Mercosur-Europa. También entre quienes se oponen a una cierta apertura comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, los hay que argumentan que la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos de nuestra economía que no podemos permitir que acaben en manos extranjeras. Porque si alguna vez España entrara en guerra, ¿qué sería de nosotros si no pudiésemos producir la comida que necesitamos para alimentarnos? Bueno, dejando de lado que si de verdad España entrara en guerra y fuéramos sometidos a un bloqueo comercial, el racionamiento que impondría el gobierno sobre la producción de todo aquello que no fuera absolutamente indispensable para librar esa guerra sería extremo, y por tanto con las actuales capacidades productivas de alimentos tendríamos más que de sobra para, en ese contexto de racionamiento, atender las cuotas de producción que autorizaría el gobierno. Dejando de lado esto, es absolutamente ridículo pretender que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur puede de verdad desplazar una parte significativa de la capacidad europea de producción de alimentos, por una razón fundamental, y es que este acuerdo comercial, a pesar de dar unos ciertos pasos en favor de una mayor libertad, de una mayor apertura comercial, dista muchísimo de ser un acuerdo que verdaderamente liberalice el comercio por entero entre ambos bloques económicos. Hay dos ejemplos muy claros que muestran que el comercio seguiría bastante restringido entre la Unión Europea y el Mercosur justamente para proteger al campo europeo. Primero, para muchos productos existen cupos, cantidades acotadas de importación a arancel reducido, y una vez se superen esos cupos, las importaciones vuelven a estar gravadas a los aranceles previos al acuerdo comercial. Por ejemplo, el cupo para la carne de vacuno es de 99.000 toneladas anuales. Esas 99.000 toneladas anuales estarán gravadas solo con un arancel del 7,5%. Estas 99.000 toneladas de carne vacuna al año son apenas el 1,5%
de toda la producción de este tipo de carne dentro de la Unión Europea, y además es menos de la mitad de lo que la Unión Europea hoy por hoy, con aranceles altos, sin que haya entrado en funcionamiento este acuerdo comercial, ya está importando desde el Mercosur. En 2024 la Unión Europea importó desde el Mercosur más de 200.000 toneladas de carne vacuna. Es decir, que esa cuota de mercado ya la han perdido incluso con aranceles altos. Lo que se pretendía hacer era bajar parte del arancel sobre esa carne vacuna que se estaba importando del extranjero para de esa manera abaratarla en el mercado interno. Lo mismo con las aves. La cuota de importación sin arancel, en este caso si es sin arancel, de carne de ave asciende a 180.000 toneladas anuales. Apenas el 1,3% de toda la producción de la Unión Europea de este tipo de carne y menos de lo que ya estamos importando sin apertura comercial desde el Mercosur. En el año 2024 fueron 293.000 toneladas de carne de ave. Como vemos, por tanto, se trata de abrir el comercio de manera muy limitada y sobre cantidades muy pequeñas de productos agrarios. Cifras similares cabría dar con respecto a, por ejemplo, el arroz. Y cifras algo superiores, pero en ningún caso escandalosas, para que desaparezca toda la producción agraria del continente europeo, podríamos dar respecto a la miel o respecto al etanol, donde la cuota que se permite sí equivale a aproximadamente el 10%, no 70 u 80, 10% de la producción interna europea de estos productos. Y en segundo lugar, este acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur contiene cláusulas de salvaguarda. Si en un determinado año los precios internos de alguno de estos productos básicos, como la carne de vacuno, caen más de un 5%, al mismo tiempo que los precios de los productos importados, por ejemplo de carne vacuno, caen también más de un 5%, y al mismo tiempo de que las cantidades importadas de carne vacuna crezcan más de un 5%, es decir, si se intuye que los productores europeos están perdiendo cuota de mercado frente a los productores extranjeros como consecuencia de la competencia de precios que les imponen estos últimos, entonces el propio acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur permite suspender el acceso ventajoso en términos de aranceles a esos productos extranjeros que están desplazando a la producción local. Las cuotas, los aranceles, las cláusulas de salvaguarda son atentados contra la libertad comercial. Y uno podría entender que un partido liberal o libertario votara en contra de este acuerdo de libre comercio precisamente por no ser un verdadero acuerdo de libre comercio, precisamente por contener muchos aspectos que siguen limitando críticamente esa libertad comercial. Pero ni la extrema izquierda ni tampoco Vox han votado en contra de este acuerdo comercial por no ser suficientemente liberalizador. Al contrario, han votado para tumbar este acuerdo comercial porque lo consideran demasiado liberalizador. Una cuota de importación del 1% de la producción interna o del 2% de la producción interna o una rebaja de precios que exceda el 5% en determinadas mercancías agrarias, eso es anatema para la extrema izquierda y para Vox. Eso es pasarnos de frenada y de libertinaje. No se puede permitir tamaña apertura comercial. Pues con estos bueyes proteccionistas tenemos que arar. La pinza entre la extrema izquierda y la derecha anulan la libertad comercial de los ciudadanos europeos para proteger a los lobbies que son capaces de cabildear eficazmente en contra del interés de los consumidores. Y al menos que este ilustrativo ejemplo sirva para dejar muy claro algo que hemos venido repitiendo en este canal desde hace años. Javier Milei no es Vox
Y Vox, desde luego, no es Javier Milei. De hecho, en muchas ocasiones, Vox y lo que representa Vox es uno de los principales enemigos de Javier Milei.